Miguel estaba a punto de hacer el último viaje del día cuando escuchó los gritos. No eran gritos comunes, ni de una discusión. Eran agudos, casi desesperados, y había algo en ellos que le revolvió el estómago. Detuvo el auto de golpe, todavía tratando de entender de dónde venían esos sonidos. La calle estaba tranquila, como siempre, pero al final de la cuadra había una casa de donde los gritos se mezclaban con el ruido de algo cayendo, como si los muebles se estuvieran derrumbando. Valeria, la pasajera que acababa de dejar en la puerta de su casa, ya estaba por entrar cuando notó que él seguía ahí, detenido. Lo miró con una expresión que Miguel no supo descifrar, como si hubiera visto algo que no debía. Pero él no tuvo tiempo de pensarlo. Abrió la puerta del taxi y caminó rápido hacia la casa. ¿Escuchaste eso?, preguntó, ya cerca de la puerta. Valeria lo miró con una ceja levantada, como si intentara decidir si realmente estaba preguntando o solo diciendo algo sin sentido. No respondió de inmediato. Luego, con un suspiro, dijo sin convicción: «No es nada». Pero los gritos continuaron, y Miguel sabía que algo estaba mal. Cuando ella entró, él dudó un segundo, luego la siguió sin pensar. Algo en su pecho le decía que no podía ignorarlo. La puerta estaba entreabierta. La empujó con cuidado, entrando sin esperar invitación. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera un instante. Doña Carmen, una mujer mayor, estaba en el suelo tratando de levantarse, pero ya no tenía fuerza. Valeria estaba de pie frente a ella, con una expresión que Miguel jamás habría imaginado ver en una joven como ella. Su rostro estaba torcido por la ira, y las palabras que salían de su boca eran duras, filosas. «Levántate, ya me cansé de ser tu esclava», gritó Valeria, empujando a doña Carmen hacia atrás. El miedo era evidente en los ojos de la anciana, pero no decía nada. Estaba en silencio, como si ya no tuviera fuerzas para defenderse. Miguel quedó en shock. Por un momento se paralizó sin saber qué hacer. Había escuchado historias de familias con problemas, de hijos que se alejaban de sus padres, pero esto era demasiado. Valeria, con su apariencia inocente, estaba agrediendo a una mujer indefensa, y nadie alrededor parecía notarlo. Dio un paso al frente. «Valeria, ¿qué está pasando aquí?». Su voz sonó más fuerte de lo que quería. Sabía que se estaba metiendo en algo peligroso, pero no podía quedarse callado. Ella se volvió hacia él, con una mirada que mezclaba furia y desprecio. Por un segundo parecía que también iba a atacarlo. «No te metas», rugió Valeria con los dientes apretados. Había en ella una ferocidad que Miguel no esperaba. Ya no parecía la joven tranquila que él había llevado momentos antes. Miguel se acercó a doña Carmen, tratando de protegerla. La ayudó a ponerse de pie, pero Valeria no parecía querer detenerse. Sus ojos estaban desbordados, como si estuviera poseída por algo que ya no podía controlar. «¿Por qué estás haciendo esto?», insistió Miguel con el sudor frío corriéndole por la frente. La situación estaba muy lejos de lo que imaginó. Valeria no respondió, pero su mirada se congeló un instante. Parecía pensar en algo, y luego, en un movimiento rápido, se dio la vuelta y salió por la puerta sin mirar atrás. La agresión cesó tan repentinamente como había comenzado. Miguel se quedó ahí, todavía sosteniendo a doña Carmen, más frágil que nunca. No sabía qué hacer. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué había llevado a Valeria a actuar así contra una mujer indefensa? Miró a doña Carmen, que seguía sin decir palabra. Solo miraba la puerta, con la mirada vacía, como si algo dentro de ella se hubiera roto. «Ella». Miguel intentó hablar, pero no pudo terminar la frase. No tenía palabras para lo que acababa de presenciar. Doña Carmen, con un suspiro cansado, finalmente lo miró. Sus ojos estaban llenos de dolor. «Tú no sabes, no tienes idea», murmuró, más para sí misma que para Miguel. Él se alejó un poco, sintiendo una angustia crecer dentro de sí. Sabía que no podía simplemente irse y olvidar. Algo estaba muy mal, y tenía que descubrir qué era. Miguel no podía sacar esa escena de su mente. La imagen de Valeria golpeando a doña Carmen se repetía como un eco doloroso. Sabía que no podía ignorarlo, pero
¿Qué podía hacer? Apenas sabía algo sobre Valeria y eso lo inquietaba aún más. Pasó la noche en vela, reviviendo cada palabra, cada gesto. El dolor en los ojos de doña Carmen, la furia de Valeria. Todo parecía un rompecabezas incompleto. Cuando al fin amaneció, Miguel tomó una decisión. No podía dejarlo así. Necesitaba entender qué estaba pasando con Valeria, descubrir qué había detrás de esa violencia. En la mañana siguiente fue a la casa de doña Carmen, como solía hacerlo, para saber cómo estaba. Sabía que, si quería entenderlo todo, debía hablar con ella. Cuando llegó, doña Carmen estaba sentada en su mecedora mirando a la nada. Parecía frágil, como si el mundo pesara demasiado sobre sus hombros. Doña Carmen, Miguel comenzó, pero las palabras se le atoraron. No sabía cómo abordar lo que había visto. Cómo preguntarle a alguien sobre la conducta de su propia nieta sin parecer entrometido. Ella levantó la vista sin sorpresa, como si ya supiera lo que él iba a preguntar. «Valeria», dudó Miguel. «¿Qué pasa con ella? ¿Por qué actúa así?» Doña Carmen suspiró y cerró los ojos un momento. Parecía medir sus palabras, como si hablar de eso le costara. Luego, con voz muy baja, respondió: «No es simple, Miguel. Valeria ya no es la misma de antes. No sé qué le pasó. Tal vez nunca lo supimos. Yo hice lo que pude, pero su dolor es mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginar». Miguel se sentó a su lado, sintiendo el peso de esas palabras. No sabía qué hacer con el dolor silencioso que salía de ella. Parecía tener mucho que decir, pero se contenía, como si fuera demasiado para poner en palabras. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Miguel con voz más suave. Sabía que no sería fácil, pero algo debía decirse. «¿Y qué le pasó a Valeria?». Doña Carmen lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero se contuvo, tragándose el llanto. «Valeria siempre fue una niña difícil. Intenté darle todo lo que necesitaba, pero nunca fue suficiente. Se alejó de mí, de todos. Creo que nunca entendí lo que estaba pasando, hasta que ya era demasiado tarde». Miguel guardó silencio, procesando cada palabra. ¿Cómo podía una joven aparentemente normal esconder tanto dolor dentro de sí? Y más aún, ¿por qué había hecho eso con su propia abuela? ¿Y sus problemas? Empezó Miguel con cautela. ¿Sabía de sus deudas? ¿Tiene algo que ver con su enojo? Doña Carmen negó lentamente. Supe de algunas, pero ella siempre me ocultó mucho. No quería que lo supiera. Creo que intentaba enfrentarlo todo sola, pero la soledad la destruyó. Y con la soledad llegó la rabia. Rabia contra todos, rabia contra mí. Y esa rabia se volvió algo que ya no pudo controlar. Miguel sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que escuchaba. Había visto lo que Valeria podía hacer en un momento de furia, pero no sabía qué la había llevado hasta ahí. Había mucho más detrás de su historia. «Tengo que hablar con ella», dijo Miguel, poniéndose de pie decidido. Sabía que debía buscarla, entenderla. No podía dejar eso abierto, no ahora. Doña Carmen lo miró con preocupación. «No sé si deberías, Miguel. Valeria no te escuchará. Está perdida y no sé si aún queda algo que podamos hacer por ella». Miguel sintió el peso en el pecho. En el fondo sabía que ella tenía razón. Valeria parecía estar más allá de cualquier ayuda, pero no podía quedarse quieto. Algo en esas palabras no dichas lo empujaba a seguir. «No puedo dejarla así. No puedo permitir que esto continúe», dijo Miguel con firmeza. Con eso salió de la casa, con la decisión pesándole en los hombros. La conversación con doña Carmen apenas había revelado una parte del rompecabezas, pero sabía que aún faltaba mucho por descubrir, y sobre todo debía enfrentar a Valeria. Mirar a los ojos a la joven que había golpeado a doña Carmen y encontrar la verdad detrás de todo. Miguel no perdió tiempo. Sabía que tenía que entender qué había detrás del comportamiento de Valeria. No creía que fuera simplemente una joven mala. Había algo más, algo que explicaba esa ira tan profunda y esas acciones crueles. Decidió que encontraría la verdad, sin importar cuánto doliera. Al día siguiente fue al viejo café donde Valeria solía trabajar, un lugar sencillo pero popular.
Al entrar, el aroma del café recién hecho y las conversaciones de las pocas personas que estaban ahí le dieron una sensación de normalidad. Pero no estaba ahí para relajarse. Miguel fue directo al punto y le preguntó al dueño del café, Ramón, por Valeria. Ramón era un hombre de mediana edad, con una expresión cansada, pero siempre dispuesto a ayudar. Cuando Miguel preguntó por Valeria, pareció dudar. Miró a los lados antes de acercarse. Valeria trabajó aquí un tiempo. Siempre fue buena empleada, pero después empezó a cambiar, dijo Ramón, mirando al fondo del local como si recordara algo lejano. Se volvió diferente, ¿sabes? Más callada. A veces decía cosas que no tenían sentido y nadie sabía cómo ayudarla. Miguel lo observó con atención. Empezaba a entender que había mucho más detrás del comportamiento de Valeria de lo que imaginaba. ¿Sabes qué le pasó? ¿Por qué actuó así?, preguntó Miguel, sin poder ocultar la desesperación en su voz. Necesitaba saber. Ramón suspiró profundamente y se acercó un poco más. La verdad es que Valeria siempre tuvo dificultades. Yo sabía que su vida en casa no era fácil, pero nunca hablaba mucho de eso. Solo sabía que se fue alejando de todo y de todos. Empezó a quedarse sola y luego aparecieron las deudas. Se metió con ciertas personas, pero nadie sabía exactamente qué pasaba. Miguel sintió una angustia crecer dentro de sí. Necesitaba más información. Algo estaba conectado, ¿pero qué? ¿Personas como quién?, preguntó sin poder controlar la curiosidad. Ramón dudó antes de responder. Luego, con una mirada cautelosa, bajó la voz. Valeria estaba en contacto con unos hombres, tipos sospechosos. No sé exactamente qué hacía con ellos, pero sé que no eran buena compañía. Eso empezó a afectarla. Se volvió más nerviosa, más agresiva y pronto empezó a faltar al trabajo. Cuando regresó, ya no era la misma. Miguel sintió una rabia creciente, pero se contuvo. Sabía que esa era solo una pieza del rompecabezas. Necesitaba más respuestas y sabía que el siguiente paso sería hablar con doña Carmen otra vez. Tal vez ella supiera más sobre la vida de Valeria en casa. Agradeció a Ramón y se despidió rápido. Su mente hervía con toda la información recién obtenida. Valeria estaba metida en algo que nadie esperaba. ¿Pero qué era exactamente? ¿Y cómo explicaba eso la furia que descargó sobre doña Carmen? Cuando Miguel regresó a la casa de doña Carmen, fue directo al grano. Valeria estaba relacionada con algunas personas peligrosas. ¿Lo sabía usted?, preguntó Miguel con voz seria. Doña Carmen lo miró como si ya supiera a dónde quería llegar. Cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Sabía que se estaba alejando, pero nunca imaginé que llegaría a eso. No quise ver lo que estaba pasando. Quise creer que solo estaba pasando por una mala racha, pero cuando me di cuenta de que las cosas se salían de control, ya era demasiado tarde. Miguel la observó en silencio. Podía ver cuánto la afectaba, pero también percibía que ella sabía más de lo que decía. Tú no sabes todo, Miguel. Yo no sé cómo explicártelo. Valeria fue abusada, tanto emocional como físicamente, cuando era más joven. Y eso la cambió. Empezó a cerrarse, a alejarse de todos, y yo no pude hacer nada para detenerla, dijo finalmente doña Carmen, con la voz cargada de culpa y dolor. Miguel quedó paralizado. Las palabras de doña Carmen fueron como un golpe. Nunca habría imaginado algo así. Ahora todo tenía un contexto. La ira de Valeria, la forma en que trataba a su abuela, todo tenía sentido, pero aún había algo más, algo que no terminaba de encajar. Valeria nunca me contó nada de eso. Se apartó de mí. Yo no sabía cómo ayudarla, Miguel. Y ahora veo en lo que se ha convertido, dijo doña Carmen con una tristeza silenciosa que Miguel apenas podía soportar. Miguel sintió un peso enorme sobre los hombros. Sabía que esto iba mucho más allá de simples conflictos familiares. Valeria estaba marcada por algo que nadie conocía. No podía ignorarlo. Tenía que encontrar una manera de ayudarla. Pero la pregunta que seguía golpeando su mente era, ¿todavía había salvación para ella? Miguel ya no podía dormir. Las palabras de doña Carmen resonaban en su cabeza.
Valeria fue abusada física y emocionalmente. La rabia de Valeria ya no parecía simple mal genio. Ahora entendía que cargaba un dolor profundo. Pero aún había algo dentro de él que no le permitía rendirse. Valeria no podía seguir así. Tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. Esa tarde, Miguel decidió que no podía esperar más. Iría a buscarla y enfrentaría la situación. Tal vez ella nunca se había abierto con nadie, pero él estaba dispuesto a intentarlo. Sabía que el riesgo era grande, pero algo dentro de él no le permitía quedarse de brazos cruzados. No era solo un espectador. Tenía que actuar. Fue hasta la dirección de Valeria, una pequeña casa al final de la calle que parecía al borde del abandono. Al llegar, dudó un momento mirando la puerta cerrada. No sabía qué esperar. Valeria estaba más distante que nunca, con tantos secretos sobre sus hombros. Pero no podía retroceder. Con el corazón acelerado, Miguel tocó la puerta. La espera se hizo eterna, hasta que por fin se abrió. Valeria apareció con los ojos cansados y el rostro endurecido. «¿Qué quieres?», preguntó con voz áspera, como si intentara protegerse de algo. Miguel no respondió de inmediato. La miró, tratando de encontrar en ella algún rastro de quien alguna vez fue. «Necesito hablar contigo. No puedo seguir ignorando lo que está pasando», dijo Miguel, con la voz más suave de lo que esperaba. Quería ser directo, pero también quería que ella lo escuchara. Sabía que tenía miedo, pero lo que más temía era que se negara a enfrentar la verdad. Valeria lo miró con desconfianza, y por un momento Miguel pensó que le cerraría la puerta. Pero ella solo suspiró y dio un paso atrás. «Tú no entiendes, Miguel. No entiendes lo que viví», dijo Valeria, su voz quebrándose un poco, aunque aún cargada de rabia contenida. «No sabes lo que es vivir con eso todos los días». Miguel entró, sintiendo la tensión en el aire. Sabía que estaba pisando terreno peligroso, pero no podía rendirse ahora. «Entonces cuéntame qué pasó. Necesito entender», pidió con mirada sincera. Quería llegar al fondo de todo, entender ese dolor que Valeria escondía desesperadamente. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejó caer. La ira aún estaba ahí, aunque parecía estar luchando contra ella. No puedo hablar de eso», susurró Valeria casi como una disculpa. «Yo no soy quien tú crees que soy». Miguel dio un paso hacia ella. «Sé que no eres una mala persona, Valeria. Lo vi antes. Pero tienes que detenerte. No puedes seguir lastimando a los demás, especialmente a tu abuela. Ella no lo merece». Valeria negó con la cabeza y una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «¿Crees que es tan fácil? ¿Que puedo simplemente parar? No funciona así, Miguel. Yo no elegí esto, pero ahora es lo que soy. ¿Crees que es fácil vivir con todo lo que pasé? ¿Con lo que sigo pasando?» Miguel se acercó, sintiendo la urgencia crecer. No podía dejar que ella se perdiera. «Sé que no es fácil. Nadie espera que lo sea. Pero no estás sola, Valeria. Tu abuela, yo, todos queremos ayudarte. No tienes que cargar con esto tú sola». Ella lo miró como si lo escuchara por primera vez, pero pronto su mirada volvió a oscurecerse. Dio un paso atrás, como si quisiera huir, pero algo la detuvo. «No soy tan fuerte como crees. Ya no sé qué hacer. Me perdí hace mucho tiempo y ahora no sé cómo volver», murmuró Valeria, su voz quebrada por el dolor. Miguel sintió el peso de esa confesión. No tenía idea de cuánto sufría Valeria, y eso solo lo hizo más decidido a ayudarla. Pero también entendía que no bastaba con comprenderla. Ella necesitaba perdonarse a sí misma, y él no sabía cómo guiarla en eso. «Valeria, tienes que perdonarte. No es demasiado tarde para cambiar, pero tienes que querer hacerlo. No podemos seguir así, destruyendo a quienes nos rodean», dijo Miguel con voz suave pero firme. Ella lo miró largo rato, sus ojos desbordando un torbellino de emociones. Luego, sin decir nada, se giró hacia la ventana y miró el vacío afuera. Miguel permaneció ahí, esperando, pero ella no volvió a hablar. Sabía que ese enfrentamiento era solo el comienzo. Faltaba mucho por decir, pero no sabía cómo alcanzar el fondo de su dolor. Respiró hondo y, antes de salir, dijo: «Valeria,
No voy a rendirme contigo. Con eso salió, dejándola sola con sus pensamientos, con sus decisiones. Ahora más que nunca, Miguel sabía que tenía que luchar por ella, pero no sabía hasta dónde lo llevaría eso. A la mañana siguiente llegó una sensación de impotencia para Miguel. Aunque el enfrentamiento con Valeria había sido importante, sabía que no había resuelto nada. La joven parecía atrapada en un ciclo de rabia y dolor que él no sabía cómo romper. Doña Carmen estaba afectada, pero seguía resistiendo. Miguel sentía que perdería tiempo si intentaba lidiar con todo solo. Necesitaba a alguien que lo ayudara a entender mejor a Valeria. Entonces recordó a Ricardo, un viejo amigo de la familia que había sido detective durante años. Aunque Miguel sabía que Ricardo vivía en otra ciudad, aún mantenía algunos contactos. Habían perdido el contacto con los años, pero Miguel sabía que Ricardo tenía una manera única de descubrir cosas que nadie más podía. Miguel tomó el teléfono y llamó al número de Ricardo. La línea tenía algo de estática, pero pronto la voz conocida del amigo sonó al otro lado. «¿Miguel? Híjole, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?», preguntó Ricardo con entusiasmo, como si los años no hubieran pasado. «Estoy bien, pero no te llamo para ponernos al día, amigo. Necesito ayuda. Hay algo pasando con una persona de mi familia y no sé qué hacer», dijo Miguel con la voz tensa. Sabía que no había tiempo para rodeos. Ricardo guardó silencio por un momento. Sabía que Miguel solo lo llamaría para asuntos serios. «Cuéntame, ¿qué pasa?», dijo Ricardo, ya serio. Miguel explicó todo. Las agresiones de Valeria contra doña Carmen, el comportamiento cada vez más errático de la joven y lo que había averiguado sobre su pasado. Ricardo escuchó atento sin interrumpir. Miguel percibió que analizaba cada detalle. «Esto es más complicado de lo que pensé», dijo Ricardo tras una pausa. «Siempre supe que Valeria tenía problemas, pero no imaginé que fuera tan grave. Mira, Miguel, tengo un amigo con contactos en ese ambiente, gente que sabe más sobre la vida de ella. No sé si te servirá, pero quizás sea un punto de partida». Miguel sintió una leve esperanza. Tal vez, con la ayuda de Ricardo, podría entender qué le pasaba a Valeria y quizá ayudarla a salir de esa espiral. «¿Dónde la encuentro?», preguntó firme. «Te paso la dirección. Pero cuidado, Miguel. Esa gente no es de fiar. Si Valeria está enredada con ellos, tienes que estar listo para lo que vas a descubrir», advirtió Ricardo, despidiéndose. Miguel anotó la dirección y colgó con un suspiro profundo. Sabía que estaba a punto de meterse en algo más grande de lo que imaginaba, algo que quizá no quisiera enfrentar, pero ya no podía ignorar. Unas horas después, llegó al lugar que le indicó Ricardo. Era una calle concurrida, pero el sitio en sí parecía olvidado por el tiempo. Edificios viejos con señales de abandono, locales cerrados y una sensación de desolación en el aire. Al frente del edificio correcto, la puerta estaba entreabierta como si lo esperara. Adentro el ambiente era frío y oscuro. Olía a tabaco y a alcohol, y se oían voces bajas que rebotaban en las paredes. Miguel vaciló un instante, pero luego entró decidido a descubrir qué ocultaba Valeria. Pronto lo recibió un tipo de aspecto tosco, que parecía el contacto de Ricardo. Era alto, con cicatrices visibles en el rostro y una mirada desconfiada. No hizo preguntas. Lo condujo hasta una sala en el fondo, donde un hombre mayor estaba sentado en una mesa fumando con calma. «Este es Miguel», dijo el tipo rudo. El viejo levantó la vista despacio y lo evaluó con una mirada penetrante. «Así que eres el que quiere entender qué le pasa a la muchacha», dijo el hombre mayor con voz arrastrada, cargada de desdén. «Tiene problemas, eso te lo aseguro. ¿Pero realmente quieres saber qué le pasó?». Miguel asintió callado con el corazón acelerado. Sabía que estaba a punto de enterarse de algo que podría cambiarlo todo. «Entonces, necesitas saber de dónde viene», continuó el hombre. «Valeria no es solo una víctima familiar. Entró al juego antes de alejarse. Y en lo que se metió, no es fácil salir». Miguel sintió una punzada de preocupación en el pecho. Sospechaba que Valeria estaba en algo peligroso,
pero ahora quedaba claro que la situación era más oscura de lo que imaginó. «¿Qué hizo exactamente?», preguntó la voz tensa, tratando de ocultar el miedo. El hombre sonrió de forma fría. «Se metió en el mundo de las drogas, Miguel. Y lo peor, hizo algo que ya no puede borrar. Todo esto está conectado. Lo que viste en la casa, su rabia, no se trata solo de su abuela o de la familia. Valeria tiene un pasado manchado y ahora intenta salir, pero está tan perdida que ya ni sabe quién es. Puede que sea demasiado tarde». Miguel tuvo un nudo en la garganta. Sabía que Valeria estaba rota, pero jamás imaginó que estuviera involucrada en algo tan peligroso. Ahora, al menos en parte, entendía por qué actuaba así. Pero ¿qué más ignoraba? ¿Y cómo podía ayudarla? ¿Y qué hago con eso?, preguntó, sintiendo el peso del asunto sobre sus hombros. Sabía que para salvarla tendría que internarse aún más en ese mundo oscuro. El hombre mayor soltó una risa baja. ¿Quieres ayudarla? Prepárate, porque esta historia te va a devorar. Si quieres salvarla, vas a tener que pelear contra mucho más de lo que imaginas. Y las respuestas no siempre son fáciles de tragar. Miguel supo que iba por buen camino, pero las sombras que rodeaban a Valeria eran más densas de lo que pensó. La verdad estaba delante de él, pero no tenía idea hasta dónde lo llevaría. Sabía que se adentraba en un terreno peligroso. Lo que empezó como el intento de ayudar a Valeria se convertía en una pesadilla. La información sobre su pasado, su vínculo con drogas y gente peligrosa, solo aumentaba la carga en sus hombros. Ya no sabía si estaba ayudando o hundiéndose con ella. El hombre mayor le dejó claro que Valeria estaba atrapada en algo mucho más grande que él podía controlar. Sus decisiones, sus errores, ahora formaban parte de una red peligrosa de tráfico y violencia. Y lo más aterrador, esa red no la dejaría ir sin consecuencias. Miguel pasó los últimos días tratando de localizar a Valeria, pero ella estaba más distante que nunca. Sabía que ya no confiaba en nadie, quizá nunca lo hizo, y ahora empezaba a entender por qué. Pero no podía rendirse. Esa noche, mientras manejaba por la ciudad con la mente llena de preguntas, recibió un mensaje de texto. No era de Valeria. Provenía de un número desconocido. Valeria está en peligro. «Saben que intentó escapar. Tienes 24 horas para hacer algo o quizás sea demasiado tarde». Miguel no dudó. Sintió que algo inminente estaba por ocurrir. Valeria corría un peligro real y ya no podía esperar. Fue de inmediato a su casa, sintiendo el peso de la situación en cada kilómetro. La sensación de ser arrastrado a un abismo sin fin era real, pero no podía detenerse. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Miguel no vaciló. Entró deprisa, el corazón en la garganta. Las palabras del mensaje seguían en su mente, pero algo más lo empujaba. La necesidad de salvar a Valeria, sacarla de eso a toda costa. En la sala la vio recargada en la pared, pálida y con los ojos vidriosos. No estaba sola. A su lado había un hombre corpulento y amenazante, con los brazos cruzados y una mirada desafiante. Tenía el rostro marcado por cicatrices y una sonrisa cruel. «Miguel, no hagas tonterías», dijo Valeria con voz débil, llena de una tristeza que él no quiso escuchar. Ella sabía lo que él iba a intentar. El hombre rió en voz baja, un sonido que erizó la piel de Miguel. «No seas ingenuo, Miguel. Valeria sabe lo que hace. Ella tomó decisiones. Y ahora tienes dos opciones. Te alejas y la dejas vivir su vida, o entras en este juego con ella. Si entras, sales mal parado, te lo garantizo», dijo el hombre con voz grave y amenazante. Miguel sintió el frío recorrerle la espalda, pero no retrocedió. Miró a Valeria y vio el dolor en sus ojos. Sabía que ella no quería estar ahí. Estaba perdida, completamente perdida, y todo lo que él quería era sacarla de esa vida. «Valeria, no necesitas esto. Te ayudaré. Puedes salir de esto. Podemos encontrar una salida», dijo Miguel con la voz firme, aunque insegura. Ella lo miró con una mezcla de rabia y arrepentimiento. «Miguel, no entiendes. Ya tomé decisiones. No puedo regresar. Estás tratando de salvar a alguien que ya murió.
No existe ya una salida, respondió Valeria con la voz quebrada. Miguel dio un paso al frente, ignorando al hombre amenazante a su lado. Tú todavía tienes una elección, Valeria. No estás sola. No voy a dejarte atrás, dijo Miguel, ahora más decidido. El hombre, que observaba la conversación, dio un paso adelante bloqueando el camino de Miguel. Estaba a punto de reaccionar con violencia, pero Valeria lo detuvo con un gesto brusco. ¡No!, gritó, y por un segundo todos quedaron en silencio. Miguel, si sigues con esto, vas a meterte en algo cuyas consecuencias ni siquiera imaginas. No se trata solo de mí. Hay cosas mucho más grandes aquí, cosas que ya no puedo controlar. Miguel la miró, y por primera vez entendió el miedo real que ella sentía. No solo temía a la gente que la rodeaba, sino también a lo que se había convertido, a todas las decisiones equivocadas que la habían llevado hasta ahí. Sabía que estaba frente a un dilema moral. Podía dejarla, seguir con su vida y olvidar todo, o arriesgarse aún más para salvarla, aún sabiendo que eso podría costarle caro. Pero Miguel no podía vivir con la idea de abandonar a Valeria. Ella necesitaba ayuda y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para sacarla de ese abismo. No voy a rendirme contigo, dijo Miguel sin dudar. Miró al hombre, que ahora estaba visiblemente molesto, y con una última mirada a Valeria, tomó una decisión. Saldría con ella de esa casa, y si tenía que luchar para protegerla, lo haría. Miguel nunca imaginó tener que enfrentar algo así. La decisión que tomó esa noche, al intentar sacar a Valeria de esa casa, lo perseguiría para siempre. Sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que podía controlar, y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Después del enfrentamiento con el hombre amenazante, Valeria estaba en shock, pero aún así, Miguel logró convencerla de salir. Lo siguió sin decir palabra, como si ya no tuviera fuerzas para resistir. Parecía una joven rota, víctima de sus propias decisiones. Y Miguel, aunque intentaba ayudarla, sabía que no sería fácil. Mientras conducían por la ciudad, en silencio, Miguel la miraba de reojo, tratando de entender qué pasaba por su mente. Sabía que estaba al borde del colapso, pero no imaginaba el peso de la verdad que estaba por revelar. Cuando llegaron al hotel sencillo donde Miguel había rentado un cuarto para pasar la noche, Valeria parecía más distante que nunca. Se sentó al borde de la cama con la mirada perdida. Miguel no sabía cómo empezar, pero debía hacerlo. Se sentó a su lado, respiró hondo y trató de encontrar las palabras correctas. Valeria, tienes que contarme qué está pasando. Necesito saber la verdad, dijo Miguel con firmeza, sin prisa, pero con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Ella lo miró, los ojos llenos de dolor y confusión. Ya te lo dije, Miguel. Yo ya no soy quien crees que soy. Hice cosas de las que no me siento orgullosa. Cosas que ya no puedo borrar, respondió Valeria con la voz temblorosa como si se ahogara con su propia confesión. Miguel sintió el peso de esas palabras, pero no se apartó. Sabía que ella estaba a punto de rendirse por completo. Valeria, sé que hiciste cosas malas. Todos cometemos errores, pero aún puedes decidir. Todavía puedes salir de esto, insistió Miguel, tomando su mano con cuidado. Ella la retiró bruscamente, los ojos encendidos de rabia y frustración. No entiendes, no sabes lo que es vivir con esto todos los días. Con los errores, con los fantasmas. Ya no sé quién soy. Entré en este mundo porque no sabía cómo salir. Y ahora, Miguel, ya no hay salida. Tomé una decisión y ahora las consecuencias nos alcanzan a todos, gritó con lágrimas corriendo por su rostro. Aun con el dolor reflejado en su mirada, algo en ella decía que no creía en el perdón. Miguel respiró hondo, sintiendo lo difícil de la situación. Se había involucrado demasiado, pero no podía abandonarla. Sabía que para ayudarla debía entender primero qué la había llevado hasta ahí. Valeria, dime la verdad, ¿en qué te metiste exactamente?, preguntó con voz suave pero cargada de urgencia. Ella lo miró con una mezcla de desesperación y vergüenza y finalmente confesó.
Estuve metida en el tráfico, Miguel. Vendí mi propio cuerpo para conseguir lo que quería. Me involucré con gente peligrosa, que me prometió que todo estaría bien, que podría salir, que podría tenerlo todo. Pero me perdí en medio de eso. Ya no supe cómo regresar. Ellos tienen todo sobre mí, Miguel. Saben lo que hice. Y si intento escapar, me van a destruir. Miguel guardó silencio, impactado. Sabía que Valeria se había perdido, pero jamás imaginó hasta qué punto. La miró con un peso insoportable sobre el pecho. No estás sola, Valeria. Te voy a ayudar a salir de esto. No importa lo que hayas hecho, aún puedes cambiar, dijo Miguel con firmeza, aunque sabía que no sería fácil. Ella lo miró con una mezcla de ira y duda. No creía en sus palabras, pero algo dentro de ella parecía quebrarse. Había sido dura con todos, pero tal vez, en el fondo, quería creer que aún había esperanza. No, Miguel. No entiendes. No van a dejar que me ayudes. Van a ir por ti también. No te van a dejar meterte. Te lo advertí, dijo Valeria con la voz llena de pánico, como si tratara de convencerse de que ya no había salida. Miguel se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de oír. Sabía que la amenaza era real. Estaban enfrentando a gente muy peligrosa, pero eso solo lo impulsaba más. No podía dejar que Valeria se hundiera. Valeria, si quieres, podemos irnos ahora mismo. Te protegeré. Haré todo lo posible. Solo tenemos que confiar el uno en el otro. No podemos seguir así, dijo Miguel con voz firme, aunque serena. Ella lo miró con los ojos llenos de dudas, pero por primera vez parecía que empezaba a creerle. Tal vez, solo tal vez, aún tenía una oportunidad. El sonido del celular de Miguel rompió el silencio. Era un mensaje de Ricardo. Valeria no es la única en peligro. Van por ustedes. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía qué hacer a continuación, pero estaba claro que la situación era aún más peligrosa. Los estaban cazando. El tiempo jugaba en su contra. El teléfono sonó otra vez, cortando el silencio tenso de la habitación. La advertencia de Ricardo seguía resonando. Van por ustedes. Miguel sintió el peso de esas palabras como una piedra en el estómago. Sabía que ya no tenían tiempo. La persecución había comenzado y no había marcha atrás. Valeria, sentada en la orilla de la cama, lo miró con los ojos llenos de terror. Sabía perfectamente lo que significaba. Los estaban cazando, y lo peor era que ella sabía quiénes eran. Miguel, tenemos que irnos ya, dijo, poniéndose de pie con rapidez. Estaba visiblemente asustada. Sus ojos, normalmente fríos, ahora estaban llenos de pánico. Miguel tomó la llave del cuarto y se acercó a ella. Sabía que tenía que actuar rápido, pero algo dentro de él le decía que lo peor aún estaba por venir. Valeria tenía razón, no podían quedarse más tiempo. Antes de que pudiera dar el siguiente paso, el teléfono volvió a vibrar. En la pantalla un número desconocido. Miguel contestó sin pensarlo. Miguel, no tienes idea de lo que estás haciendo. La voz del otro lado era grave, amenazante. Miguel reconoció al instante el tono. Alguien del mundo del tráfico, alguien que ya había cruzado la línea de la violencia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó intentando mantener la calma. El hombre rió en voz baja y en ese momento Miguel entendió que estaba en una situación mucho peor de lo que pensaba. Estás ayudando a Valeria, ¿verdad? Pues eso tiene un precio. Ella intentó escapar y ahora tú eres el blanco. No entiendes, Miguel. Estás metido con fuerzas que no puedes controlar. Te sugiero que dejes de intentar salvar a esa chica. Te va a costar la vida, dijo la voz con un tono burlón. Miguel guardó silencio, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no había escapatoria. Las palabras del hombre eran claras. Él y Valeria estaban en peligro, y no era una amenaza vacía. Sintió la presión en el pecho aumentar. No voy a dejar a Valeria atrás, dijo Miguel con voz firme, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de él. El hombre soltó una carcajada, más fuerte esta vez. ¿Crees que tienes una elección, Miguel? Ya la hiciste cuando decidiste meterte en esta mierda. Ahora vas a pagar las consecuencias. Lo único que puedes hacer es correr.
Pero al final vas a darte cuenta de que no hay dónde esconderse, dijo el hombre. Antes de colgar bruscamente, Miguel miró a Valeria, que estaba de pie, observándolo con los ojos llenos de miedo y arrepentimiento. Ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que los estaban cazando y que, si no tomaban una decisión ahora, todo terminaría mal para ambos. «Valeria, tenemos que irnos de aquí ya», dijo Miguel con voz urgente. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente. Sabía que la única posibilidad de sobrevivir era alejarse de todo aquello lo más rápido posible, pero Valeria no se movía. Estaba paralizada, como si tratara de procesar todo lo que acababa de escuchar. El miedo era evidente en sus ojos y por un momento Miguel pensó que ella no tendría fuerzas para seguir. «Miguel, no puedo meterte en esto. No entiendes, ellos van a matarte. Van a destruir a cualquiera que intente ayudarme», dijo finalmente con la voz llena de angustia. Miguel se acercó y tomó sus manos con firmeza. Ya no había vuelta atrás y sabía que, si quería salvarla, tenía que decidir en ese momento. «Valeria, ya estoy metido. No voy a dejarte sola», dijo con convicción. «Si quieres salir de esto, vas a tener que confiar en mí y yo necesito tu ayuda también. Juntos podemos escapar». Ella lo miró, aún con duda, pero algo en su mirada cambió. Por un instante parecía que empezaba a creer. Tal vez, solo tal vez, podía confiar en él. Sin embargo, la verdad era que las fuerzas que los perseguían no se detendrían. Valeria tenía razón, estaban siendo cazados. Y Miguel sabía que la única forma de escapar sería hacer un sacrificio. Pero ¿cuál sería el precio? El sonido de un auto acercándose los hizo girar de golpe. Valeria se encogió, como esperando un ataque. «¿Es ahora o nunca?», dijo Miguel tomando su mano. Tenían que huir, pero en el fondo sabía que tendría que renunciar a algo para mantenerlos vivos. Corrieron hacia la salida del hotel, pero el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Al doblar la esquina, Miguel entendió que no podían simplemente correr. Tenía que enfrentarlo o estarían perdidos, y en ese momento tomó la decisión que lo cambiaría todo. Se quedaría para proteger a Valeria, aunque eso significara sacrificar su propia seguridad. Miguel sabía que ya no había tiempo. Escuchaba los pasos detrás de ellos. El hombre del teléfono había cumplido su promesa. El peligro estaba a la vuelta de la esquina. Pero no podía rendirse, no podía dejarla atrás. La había sacado de aquella casa y ahora necesitaba que creyera que aún había esperanza. Corrieron por las calles vacías, con los pasos de sus perseguidores resonando cada vez más cerca. Valeria estaba agotada, pero algo en ella empezaba a cambiar. El miedo se transformaba en algo más: esperanza. Miró a Miguel y por primera vez pareció creer que aún había una salida. «Miguel, ellos nos van a encontrar. No tiene sentido», dijo Valeria, la voz temblorosa pero sin la ira que antes la dominaba. Miguel no dejó de correr. Sabía que no podían detenerse. Tenía que mantenerla en movimiento. Tenía que hacerla creer. «No pienses en eso ahora. Vamos a salir de esta. No voy a dejar que te atrapen», dijo Miguel con firmeza, sintiendo una fuerza dentro de sí que no conocía. Estaba dispuesto a ir más allá de sus límites para protegerla. La persecución fue implacable, pero lograron refugiarse en un viejo almacén al final de la calle. Exhaustos, se ocultaron en la oscuridad. El silencio era pesado, como si el mundo contuviera la respiración. «Valeria, sé que no lo crees, pero hay una salida. Puedes empezar de nuevo, lejos de todo esto. Te lo prometo», dijo Miguel, más tranquilo, tratando de transmitir confianza. Sabía que solo podría ayudarla si ella misma empezaba a creer. Valeria lo miró, los ojos aún llenos de dolor, pero con un destello de gratitud. No sabía qué esperar, pero algo dentro de ella empezó a despertar. Había vivido tanto tiempo convencida de que no había vuelta atrás, que ya estaba perdida. Pero Miguel estaba ahí, mostrándole que tal vez todavía existía una oportunidad. «Miguel, no sé si puedo. He hecho tantas cosas malas.
Susurró con voz rota. Miguel puso una mano sobre su hombro en silencio por un momento. Sabía que no había palabras mágicas que borraran el pasado, pero sí había algo que podía cambiarlo todo. Lo que importa ahora es el futuro. El pasado te trajo hasta aquí, pero no tiene que definir quién eres. Todavía puedes ser quien quieres ser, dijo con convicción. Sabía que no sería fácil salvarla, pero también comprendía que Valeria necesitaba entender que, a pesar de sus errores, aún tenía valor. Aún había tiempo para cambiar. El sonido de un auto acercándose los sobresaltó. Miguel miró a Valeria, y ella, con la mirada fija en él, parecía lista para actuar. Ya no tenían a dónde huir. El tiempo se acababa. «Vamos juntos», dijo Miguel, poniéndose de pie y ayudándola a levantarse. De pronto los pasos se acercaron, hasta que una voz conocida rompió el silencio. «Miguel». «Valeria». La voz de Ricardo resonó en el aire. Miguel giró rápidamente y lo vio acercarse con un pequeño grupo de aliados. No sabía qué esperar, pero no había tiempo para dudar. Ricardo había traído ayuda y con eso una oportunidad de escapar. «¿Saben dónde estamos?», gritó Miguel sintiendo el peligro al acecho, pero para su sorpresa, Ricardo sonrió con alivio. «Ya no saben nada. Me encargué de eso. Estamos seguros». «Por ahora», dijo con una sonrisa contenida. Valeria lo miró sorprendida pero aliviada. Sabía que la ayuda de Ricardo era crucial. El peso sobre sus hombros parecía aligerarse por primera vez. «¿De verdad?» «¿Lo lograste?», preguntó todavía incrédula. «Sí, lo logramos. Ahora salgamos de aquí. Te prometo que esta vez nadie te va a tocar», respondió Ricardo con firmeza. Miguel se acercó a Valeria sonriendo, aunque aún tenso. Sabía que la batalla no había terminado, pero en ese instante tenían algo que no habían tenido en mucho tiempo: esperanza. «¿Estás lista?», preguntó con voz suave pero segura. Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo sus ojos brillaron con decisión. «Sí, vámonos de aquí», respondió con determinación en la voz. Juntos, los tres salieron del almacén con la sensación de que, por fin, había un camino por delante. Valeria aún tenía un largo camino por recorrer, pero al lado de Miguel, y con la ayuda de Ricardo, empezaba a creer que tal vez sí podía redimirse. Miguel la miró, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. No tenían todas las respuestas, pero por primera vez la esperanza era más fuerte que el miedo. Y mientras caminaban hacia el amanecer, Miguel supo con certeza que esa lucha por salvarla, por salvarse, era sin duda la más importante de su vida.